Bien, cordial saludo nuevamente. Iniciamos entonces nuestra semana número 5 y arrancamos pues la clase número 9. Esta clase va a estar pues centrada fundamentalmente en la elaboración, digamos de mi parte, ¿cierto? Del formulario que habíamos quedado pues en la sesión la semana anterior, que hicimos pues como toda esa que hicimos una retroalimentación en el ejercicio pues enviado por ustedes. Debo reconocer pues cosas muy interesantes, cosas muy valiosas, unos trabajos muy bonitos, y eso pues es todo completamente meritorio. Como es un campo relativamente desconocido por ustedes, por eso pues la calificación obviamente no puede ser la más fuerte de todas, es simplemente tener aquí unos elementos de juicio para analizar, pero lo que más me interesa es que, cierto, que tengan ustedes como puntos de referencia cuando les toque en sus trabajos, cuando les toque en sus quehaceres de investigación, cuando les toque pues en todo lo que ustedes vayan a desempeñar en su mundo laboral y en su mundo académico, tener como la precaución y tener como esa disposición y la perspicacia suficiente para que las personas respondan no tanto lo que uno quiere, pero sí uno debe ser de alguna forma conductista en estos quehaceres y tratar de llevar a la persona. Como les comentaba en la sesión anterior, en esto de encuestas, entrevistas, formularios, todo este tipo de diseño pues de instrumentos que nos van a servir para nuestros trabajos y nuestro mundo académico y laboral. Uno lo que hace es que trata de limitar al máximo las posibilidades del usuario, porque en estos términos generales, mientras más se abre el abanico de opciones de respuesta de un usuario, efectivamente el usuario las va a utilizar absolutamente todas. Entonces nuestros trabajos se van a generar entonces y van a crear dificultades y van a crear entonces problemas a la hora de resolverlos. Y eso, la idea no es esa, la idea es que uno tenga entonces, digamos, como cubierto y de la mejor manera y de la mejor opción, la solución a su vez de todas las opciones de pregunta, ¿cierto? Que se van a presentar. Entonces, pues teníamos por acá, ¿cierto? Nuestro taller. Entonces, nuestro taller decía por acá, pues un problema, y esto es un problema de la realidad. Aquí, pues esto no es nada inventado. Estos centros de gestión de documentos de una empresa, eso se ha vuelto un chicharrón, un dolor de cabeza, se ha vuelto pues un tremendo problema. Entonces, todos estos documentos, lo único que han hecho es pues como perderse, refundirse y perder tiempo y enredar la vida de las personas que están al frente de las organizaciones. Cuando ustedes, si van a meter pues con el área del derecho, por ejemplo, las tutelas y los derechos de petición, que son tan importantes, recuerden, eso tiene unos tiempos perentorios, 72 horas, ¿cierto? De solución, hábiles, ¿cierto? Entonces, imagínense un documento de estos pues embolatado y perdido. Entonces, no van a llegar, ¿cierto? Después se realizan unas entrevistas, algunos funcionarios, y vamos a mirar efectivamente algunas cositas, no las vamos a mirar todas, pero sí quisiera como elaborar encuesta entrevista para que la persona entonces tenga opciones de respuesta. Y bueno, como les decía, la mayoría de ustedes, digamos en términos generales, pues acertados y asertivos en la forma como lo desarrollaron. Sin embargo, sí, hay unas observaciones ahí como interesantes que me parece importante como aporte pues a este ejercicio, que nos bien vale pues la pena como tenerlo listo. Yo voy a tener por acá nuestro insumo, ¿cierto? Vamos a tener nuestro insumo y nos vamos a ir por el lado entonces inicialmente pues de Google Forms, ¿cierto? A ver cómo nos ayuda y cómo nos va a trabajar. Entonces Google Forms trabaja pues con la cuenta de Google y Gmail, que es pues como el sistema de correo de información, y por acá nos encontramos entonces, ¿cierto?, con las diferentes posibilidades que nos ofrece.
esta cuenta pues es del SENA y facilita pues entonces la labor. Y acá tenemos entonces nuestro formulario y vamos a mirar este formulario sin título elaborado pues el 1 de marzo, ¿cierto? Que nos va a permitir hacer algunos cambios en los tipos de pregunta y lo vamos a utilizar para implementar entonces un sistema de información. Como habíamos quedado, pues entonces estaba nuestro titular y por acá entonces vamos, cierto ejercicio, pues entonces este ya sí va a ser entonces encuesta, ¿cierto? A implementar un sistema de información a organización. Listo. Entonces, bueno, aquí tenemos, vamos a ver cómo nos va con este ejercicio. En la encuesta, y acá, entonces, bueno, presentarse, entonces, cordial saludo, ¿cierto? La presente encuesta tiene como finalidad la implementación de un sistema de información en la organización. De las respuestas con sus respuestas lo más objetivas posible, tendremos los elementos de análisis, toma de decisiones suficientes para su adecuado planteamiento y que obedezca a soluciones efectivas y eficientes para nuestra organización. Muy bien, ahí entonces nuestra organización. Muy bien, entonces aquí pues entonces, ¿cierto? Gracias. El tiempo de respuesta estimado es de 15 minutos. Acá es importante, como lo hemos mencionado reiterativamente, esto es un elemento fundamental, esto de los errores de ortografía, ¿cierto? Cuidar al máximo cada palabra, cuidar al máximo cada una de las opciones de respuesta, que es pues entonces la mejor posibilidad que podemos ofrecer, ¿cierto? Pues, para no dejar notar pues como ciertos elementos de descuido al respecto. Muy bien, entonces ahí tendríamos entonces pues esta primera, listo. Esta pues sería entonces, vamos a agregar por acá, ¿cierto? Vamos a agregar entonces, vamos a dejarlo por acá, inicialmente, como esta es pues como la parte inicial, esta es la parte inicial, entonces, bueno, vamos a organizar esta primera pregunta, ¿cierto? Vamos a organizar esta primera pregunta y vamos entonces a solicitar, ¿cierto? Esta pregunta que sean pues como los datos, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Vamos a solicitarlo por acá, entonces, una respuesta breve, ¿cierto? Entonces, su nombre. Y
y apellidos, ¿cierto? Entonces una breve respuesta, entonces la ponemos acá entonces como obligatoria, ¿cierto? Y vamos entonces a darle una primera mirada a nuestro ejercicio. De encuesta obligatorio, ¿cierto? Es la explicación de obligatorio, nombres y apellidos, entonces Luis Montoya, ok, yo creo que está bien, ¿cierto? Luis Montoya, y como esto se envía por correo, el sistema entonces recopila del correo, recopila entonces los datos básicos de la persona. Yo creo que aquí estamos mirándolo como bien. Entonces vamos a continuar, salimos del sitio y vamos a seguir entonces una respuesta breve, ¿cierto? Que es entonces el primer elemento. Muy bien, y vamos entonces, ¿qué más le podríamos pedir? El área en la que se desempeña, ¿cierto? Y para el área en la que se desempeña, entonces, obviamente una persona, pues es, digamos que no trabaja en varias áreas a la vez. Y podemos seleccionar, ¿cierto? Las áreas de nuestro interés. Entonces, vamos a decirle por acá, área en la cual se desempeña, ¿cierto? Y pues no lo vamos a dar como respuesta breve y lo dejamos entonces como una opción múltiple y vamos a decir, por ejemplo, ¿cierto? Las empresas todas son muy estables, no tienen como tanto enredo, entonces podríamos solicitar, por ejemplo, que si trabaja en la gerencia, que si trabaja pues en un área administrativa, vamos a decir que un área de ventas, ¿cierto? Área, entonces, un área técnica, ¿cierto? Dependiendo de la empresa, un área técnica, ventas, ¿cierto? En esta área de ventas, vamos a ponerlo por acá, entre paréntesis, ¿cierto? Comercial. Comercial. Es la gerencia, un área administrativa, ventas, técnica, y vamos a ponerle, por ejemplo, que si trabaja en el área de entonces de producción, ¿cierto? Y pues agregar otros. Entonces ahí tendríamos esta opción múltiple y estas son las áreas en las cuales se desempeña esta persona. Yo siempre miro, yo no sé, como les decía, entonces mi respuesta entonces, Luis Montoya, ¿y en qué área me desempeño? Por ejemplo, en el área administrativa. O si hay otra, ¿cierto? De producción, listo, ¿cierto? Ah, producción está aquí, técnica, ¿cierto? Entonces, si es la planta de producción, obviamente aquí está producción, ¿cierto? Entonces, un área técnica en particular o el área de ventas. Entonces, aquí ya tengo la identificación de la persona. Entonces, yo sé que estoy entrevistando, ¿cierto? A una persona de un área en particular, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos nuestro segundo modelo. Bueno, les digo, uno pues como que evitar al máximo tanta manipuladera de... Y ahora sí, entonces yo ya entro en materia, ¿cierto? El área entonces de producción de documentos. Entonces por acá, esta respuesta obviamente pues obligatoria, esta respuesta es obligatoria, esta respuesta es obligatoria, esto me interesa mucho. Listo, entonces vamos a agregar es una nueva sección. Y la sección entonces tenemos la sección 1, ya la tenemos, la identificación, ¿cierto? Esta área de desempeño, obviamente, pues la tenemos es por acá, ¿cierto? Porque son datos de carácter, ¿cierto? Como administrativo, de otro carácter. Y aquí entonces en la sección 2, ¿cierto? Entonces la sección 2, vamos a llamar entonces la sección 2, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, producción de documentos. Esa de arriba no cuenta, ¿cierto? Y entonces producción de documentos, que es esta sección se refiere a la forma como se producen los documentos en el área de su desempeño. Vamos a tratar de utilizar entonces esto, la tercera persona, ¿cierto? Del singular,
un lenguaje neutro completamente, ¿cierto? Para poder entonces que no quede, ¿cierto? Como tan familiar de, ve, vos en qué área te desempeñas, o tampoco, pues, ¿cierto? No se trata, pues, como de toda esa familiaridad, es simplemente un lenguaje neutro que así se determina. Entonces, producción de documentos, esta sección tal, aquí entonces vamos a agregar, ¿cierto? Una pregunta, ¿cierto? En la sección 2, en la sección 2, está ubicado acá, esto sí, sino bajarlo. Entonces, baja, 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 eso. Entonces, tan, área de su desempeño, esta sección, la forma como se desempeña, vamos a echar una miradita por acá, a ver, tal, encuesta, obligatorio, tal, siguiente. Entonces, muy bien, entonces, Luis Montoya y trabajo en la gerencia. Siguiente. Encuesta, producción de documentos. Podemos ponerlo mejor. Entonces aquí tanta producción de documentos, ¿cierto? Producción de documentos y vamos a agregar, a ver si me deja, esto no me quisiera tenerla de otra manera, no me deja. Quería mirarla un poquitico más, importar preguntas, agregar preguntas. Muy bien, entonces en esta primera sección de producción, entonces acá, ¿qué documentos produce su dependencia? ¿Cierto? Entonces, obviamente, dice entonces, ¿qué documentos produce su dependencia? Todos pues lo dejaron, ¿cierto? Como abierto. Y acá uno puede por casillas de verificación, porque en una empresa, en un área en particular, se producen diferentes tipos de documentos. Entonces, por ejemplo, cartas y documentos comerciales, o sea, cartas, memorandos, circulares, tal, documentos legales. Entonces, cartas y documentos, acá vamos a dejarlo de otra manera, documentos comerciales. Entonces, acá podemos decir entonces cartas, memorandos, circulares, listo, circulares, tal. Documentos legales. Y dentro de los documentos legales podemos mencionar entonces tutelas, derechos de petición, derechos de información, entre otros, ¿cierto? Entonces, otro tipo de documentos. Acá otros documentos, entonces, documentos de carácter técnico, ¿cierto? De carácter técnico. Entonces, aquí, dentro de los documentos de carácter técnico, podríamos mencionar instructivos, manuales, ¿cierto? Mapas, planos, entre otros, ¿cierto? Miren, ¿cierto? Como ir cercando, es que como deja uno tan abierta la pregunta en las otras, entonces eso causa, ¿cierto? Como cierto tipo de inconvenientes. Y acá, por ejemplo, documentos de carácter contable, ¿cierto? Y los documentos de carácter contable pueden ser entonces, ¿cierto? Algo así como facturas, notas, crédito, notas, débito, notas de crédito, notas débito, informes de diario, en fin, todos esos documentos de carácter contable. Y entonces comerciales, legales, documentos técnicos, documentos contables, ¿cierto? Documentos comerciales, legales, técnicos, contables. Y vamos a poner acá la opción agregar otros, ¿cierto? A ver cómo nos queda. Entonces, ¿qué documentos produce su dependencia? Tanta casilla de verificación y vamos a mirarla por acá. Entonces,
Luis Montoya, el área en la que me desempeño, siguiente, ¿cierto? Producción, sección se refiere a la forma como se producen los documentos, a la forma como se producen, ¿qué documentos producen? Entonces aquí, a los documentos que produce y cómo se producen, entonces documentos comerciales y técnicos, por ejemplo, ¿cierto? Pues en una empresa, en un área en particular, no es que se elaboren una sola tipología, ¿cierto?, de documentos. Puede que hagan también contables, entonces mira, porque esto puede ser facturas, pueden hacer cosas, entonces en las diferentes áreas. En cambio, ¿cierto? En cambio, yo acá solo pertenezco, usualmente en una empresa, uno solo pertenece a un área y no, ¿cierto?, a varias. Entonces esa pues es la forma, ¿cierto?, como uno va tomando, va tomando ideas de cómo es que sea esta selección, a la forma, se refiere a la producción, a la producción y la manera como se producen. Y la manera como se producen los documentos en el área de su desempeño. Entonces, si yo digo acá que produzco documentos comerciales, entonces yo acá, ahí sí, agregaría otra pregunta, ¿cierto? Agregaría otra pregunta. Yo ya sé qué documentos producen, entonces ahora sí, ¿conoce o sabe usted, ¿cierto? ¿Sabe usted la manera cómo se producen estos documentos? ¿Sabe usted la manera como se producen estos documentos? Y acá entonces yo podría seleccionar esto, podría seleccionar entonces agregar, ¿cierto? Sí, no, tal vez, como lo hicieron algunos, bastantes, tal vez, y la opción agregar otros, ¿cierto? Porque aquí entonces, no, acá. Entonces, sí o no, más bien, lo dejamos acá, lo dejamos como sí o como no. Es decir, lo responden como si su respuesta es, por ejemplo, sí o no, ¿cierto? Entonces, explique, ¿cierto? Entonces yo agregaría acá otra respuesta, ¿cierto? Otra respuesta, un texto corto, ¿cierto? Una respuesta breve. No, creo que no sería tan necesario. Si conoce usted la manera como se producen los documentos, podríamos entonces agregar que sí, sobre la manera, entonces sobre la manera como se producen. Entonces, em, eh, por favor, describa la, la mejor opción que se ajuste a la producción de los documentos. Si su respuesta es afirmativa, por favor, describa la mejor opción, ¿cierto?, que se ajuste a la producción de los documentos. No tiene entonces, digamos, como muchas opciones de respuesta. Entonces, existe un manual de elaboración de los documentos. Entonces, si su respuesta es sí, entonces ya diría, hay un manual, ¿cierto?, de elaboración de los documentos, o cada dependencia tiene su manual de elaboración, ¿cierto?, de documentos, manual general de documentos expedido por la gerencia general, o cada dependencia tiene un manual de elaboración de los documentos, o, ¿cierto?, las personas del área nos instruyen sobre la
forma de hacerlos, ¿cierto? O hay plantillas generales. Mira, mira estas opciones, qué tan interesante. Vamos a ver cómo se comporta esta pregunta, ¿cierto? Siempre, pues, obviamente, pues, obligatoria, y vamos a mirar. Entonces voy a mirar aquí. Entonces, listo, mi nombre, Luis Montoya. Luis Montoya, pertenezco al área administrativa. Y por acá, esta sección se refiere a la producción y la manera como se producen los documentos en el área de desempeño. ¿Qué documentos entonces se producen en mi área donde yo la manejo? Entonces voy a decir, documentos legales. ¿Sé la forma de cómo se producen? Sí, 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 yo sé la manera. ¿Cómo? Plantillas, ¿cierto? Entonces miren que estoy, pues, como les digo, evitando al máximo que la persona digite mucho. No, es que es un camello que tantas personas digitando con ese montón de opciones que manejamos, no, muy difícil. Entonces, bueno, muy bien, entonces aquí ya tengo otra parte de mi formulario, ¿cierto? Esta que estuvo bien interesante. ¿Qué tipo de soportes documentales utiliza y en qué casos? Entonces vamos a agregar. Yo tengo por acá, voy por acá, listo. Entonces estoy en el área de producción de documentos. Entonces vamos a agregar otra. Y esa pregunta es esta. ¿Qué tipo de soportes documentales? ¿Qué tipo de soportes documentales? ¿Cierto? ¿Qué tipo de soportes documentales utilizamos en esta área y en qué casos? Entonces acá los soportes documentales son muy sencillos, muy sencillos. Entonces eso es una casilla de verificación. Entonces yo le digo, entonces, microfilm, microfilm, vamos a decir que documentos en papel, ¿cierto? Y documentos entonces netamente digitales. Otros no habría necesidad, ¿cierto? Porque estos son básicamente pues los tres tipos de soporte que hay. Digitales, refiriéndonos, y si es necesario, entonces a documentos electrónicos, ¿cierto? Y aquí ya tengo también mi casilla de verificación, vamos a ponerla obligatoria. Entonces, existe un manual de elaboración, existe un manual para hacer esta cosa. Entonces, sé cómo producen, entonces, qué documentos se producen, la forma como se producen, si es afirmativo, cómo lo hacen, qué tipo de soportes documentales utilizamos y en qué casos. Bueno, aquí, porque en las empresas los documentos y toda esa papelamiento que se hace en una organización, ¿cierto? No se generan de una sola manera, ¿cierto? Entonces, administrativo, siguiente. Entonces, aquí hago documentos comerciales y documentos técnicos. ¿Sé de la manera como se produce? Sí, yo sé cómo se hace. ¿Y cuál es la forma como se hacen? Vea, con plantillas. ¿Cuáles son y qué tipo de soportes utilizamos en este caso? Utilizamos estos dos soportes porque es muy común hoy en día que se produzcan estos dos tipos de papel en la organización. Vamos bien, ¿cierto? Vamos bien, diría yo. Muy bien, ¿cómo se elaboran? ¿Cómo se reciben y envían? Bueno, vámonos a pasar a otra sección. Vamos a decir entonces en la recepción de los documentos internos. Esta es un chicharrón que existe entonces en las empresas. Vamos a mirarlo entonces, nuestro formulario, y vamos entonces a agregar otra sección. Y esta sección entonces, esta sección se refiere a recepción de documentos internos. De recepción de documentos internos se parece a la sección de arriba. Uno, de esta sería 2. Entonces acá, entonces, al comienzo, 2 punto, un espacio, recepción de los documentos internos. Entonces, en esta sección se requiere la manera como se reciben los documentos, producen al interior de la organización. Muy bien. Entonces, aquí, listo. Entonces, al interior de la organización. Muy bien. Y acá vamos a decir qué tipo de documento recibe. Esta, por ejemplo, es bien interesante y muchos la hicieron con una forma bien interesante. Hombre,
Vamos a mirar, por ejemplo, acá. Te vamos a agregar una pregunta y vamos a decir entonces que control V, qué tipo de documentos recibe de otras dependencias y por qué razón. Entonces acá, ¿qué tipo de documentos recibo? Yo puede que reciba varios tipos. Entonces vamos a decir una casilla de verificación, ¿cierto? Una casilla de verificación, y la casilla de verificación van a ser entonces estas tipologías documentales que vimos por acá, ¿cierto? Vamos a poner algunos entonces documentos comerciales, de documentos legales, ¿cierto? Documentos técnicos, documentos contables. Las empresas no es que tengan pues demasiadas cosas, no, uno puede ir limitando el número de documentos y otro tipo. Entonces, documentos comerciales, legales, técnicos, ¿qué tipo de documentos y por qué razón? ¿Y por qué razón? Entonces, ¿por qué razón esto, qué tipo de documentos reciben? Depende, y la razón. Muy bien, entonces, si conoce, ¿cierto? Entonces, casilla de verificación, ¿cierto? Obligatoria, ¿cierto? Obligatoria, y luego, entonces, ahora sí, pongámoslo a que escriba un poquito. ¿Sabe usted la razón? Vamos a mirar. ¿Por qué razón? Que si se reciben y la razón. Entonces, de los documentos, ¿con qué tipo de documento recibe de otras dependencias? Entonces, pedacito, por ahí me lo pidieron, que hay dos preguntas en una, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué tipo de documento recibe de otras dependencias? Y esta sería entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón se reciben? Entonces, por razones, ¿por qué razón se recibe? Y la razón, ahí sí, la respuesta breve, no en lo posible, 0 respuestas largas, ¿cierto? Obligatoria, ¿cierto? En caso de no saber, ¿cierto? En caso de no saber, eh, escriba, no aplica. Ahí está. Te vamos a mirar, dejémoslo obligatorio. Entonces aquí, y vamos a mirar nuevamente. Entonces, yo me llamo, entonces Luis Montoya, mi área es administrativa. Siguiente, ¿qué documentos producimos? Legales. La forma como se producen, sí, y la forma como se producen. Entonces vamos a decir que planillas, ¿cierto? En formato general. Aquí me faltó algo. Si no lo conozco, entonces faltó agregar aquí, no aplica. Entonces, vamos a mirar, vamos a cerrar, salimos, esta también, salimos, y vamos a mirar a nuestro formulario, y por acá, entonces nos falta agregar una opción, pues no aplica, porque si no lo sé, no aplica. Muy bien, porque es una respuesta obligatoria. Muy bien, entonces vamos mirando nuevamente, entonces Luis Montoya, gerencia, siguiente, comerciales y técnicos. ¿Sabe usted la manera como se produce? Sí, yo sí sé, no, o no lo sé. Si no lo sé, no aplica, ¿cierto? Si no lo sé, no aplica. ¿Qué tipo de soportes utilizamos? Esto y esto. Siguiente. Muy bien. Esta sección requiere conocer la manera como se reciben los documentos que producen al interior de la organización. ¿Qué documentos recibimos de otras dependencias? Yo recibo documentos comerciales, legales. ¿Por qué? Porque nuestra área es la encargada de
a estos derechos. Listo, muy bien, ¿sí? Entonces vamos armando la estructura, ¿cierto? Tan, está bien, creemos que está bien y vamos a seguir. Entonces, salimos de acá, formulario, sección 2 de 3, tan, una lista desplegable, qué tipo de soportes documentales, los documentos internos, y vamos a mirar por acá. Entonces, producción de documentos, distribución de los documentos, ¿cierto? ¿Cómo se reciben los documentos externos? Ah, esta sí que es importante para esas soluciones de sistemas de información. Esta es una locura. ¿Cómo se reciben los documentos externos? Entonces, control C, ¿cómo se reciben los documentos externos? Entonces, vamos a agregar acá otra sección, ¿cierto? Por acá. Se me escapó. Ah, aquí está, esta es mi sección. Me la va a llevar. No me dejó. Entonces, esta sección, mover. Aquí abajo, vamos a ponerlo por aquí abajo. Entonces, encuesta esta sección, guardar. Vamos a ver por acá, de sección 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4. De esta sección, entonces, dice acá, cómo se reciben los documentos, externos. Entonces, esta sección, distribución de los documentos recibidos. Perdón, entonces esta sección se llama distribución de los documentos recibidos. Listo, entonces esta sección, aquí tenemos sección 2, entonces sección 3, distribución de los documentos recibidos. Esta sección del cuestionario está destinada a conocer la manera como se distribuyen los documentos que llegan a su área. Listo. Entonces, listo. Esta está por aquí. Esta señorita no es de ahí, es de acá. Entonces, este de acá. Vamos a mirar a ver cómo se me quedó este cuento. Está mi respuesta, entonces, Luis Montoya, gerencia, siguiente, entonces, ¿qué documento se produce? Sí, y lo sé porque las personas nos instruyen en el área. Siguiente. Recepción de los documentos internos. ¿Sabe cómo se reducen? Documentos comerciales. ¿Y qué tipo de soportes? Estos dos tipos de soportes. ¿Por qué razón se reciben? Entonces, ¿por qué razón se reciben? Viene aquí encimita. Entonces, vamos a cogerla, ¿cierto? Y la salimos. ¿Y por qué razón se reciben? Acá. ¿Por qué razón se reciben? Aquí. Eso. ¿Por qué razón? Y la distribución de los documentos recibidos. De la distribución de los documentos recibidos, ¿cierto? Entonces, distribución de los documentos recibidos, control Z. Entonces, distribución de los documentos recibidos. ¿Cómo se reciben los documentos externos? Entonces, aquí agregamos nuestra última pregunta, ¿cómo se reciben los documentos externos? ¿Cómo se reciben los documentos externos? Entonces, ¿cómo se reciben los documentos externos? La recepción de los documentos externos, ¿cierto? También es usualmente, pues, se reciben de una sola manera o de varias maneras.
Entonces digamos que hay una opción de casilla de verificación, entonces se envían directamente del centro de administración documental, centro de administración documental, perdón, se reciben directamente, se reciben directamente del centro de administración documental, también llegan por correo electrónico, ¿cierto? O llegan, como tanto lo pusieron, directamente al área, ¿cierto? Llegan directamente al área, o si hay otra forma, pues agreguemos otros. Entonces aquí ya tenemos casilla de verificación y pues también obligatoria. Insisto, ¿por qué? Porque cómo se recibe, ¿cierto? Entonces hay varias formas, todo el mundo, todas las empresas reciben de diversas fuentes, de diversas maneras, ¿cierto? Por los documentos que manejan. Bueno, aquí ya tenemos casi terminado nuestro ejercicio, ¿cierto? Vista previa, y entonces, ahora sí, entonces, Luis Montoya, gerencia siguiente, ¿cierto? En la siguiente, entonces, documentos comerciales, si conozco la manera como se producen, sí, si mi respuesta es afirmativa. Cada dependencia tenemos un manual, ¿cierto? Recepción de los documentos. ¿Qué documentos recibimos? Yo recibo en esa área documentos legales. ¿Por qué razón se reciben? Porque entonces se reciben, ¿cierto? Porque nuestra área es la encargada de de dar respuesta oportuna. ¿Qué tipo? Dos tipos, ¿cierto? Distribución de los documentos. ¿Cómo se reciben los documentos externos? Se reciben desde allá. Y ahí está. Miren, pues la forma, ¿cierto? Como uno estructura esto. Como les decía, aquí no hay, ¿cierto? Mírenlo acá. Recibe, ¿cierto? Recibo de respuesta de correo electrónico, ¿cierto? Si la persona que lo recibe lo solicita, sí, ¿cierto? Entonces dejémoslo ahí. Restringir a los usuarios del Servicio Nacional de Aprendizaje, no, ¿cierto? Limitar a una respuesta. Las personas que respondan podrán editar, ver gráficos de resumen y después no, guardamos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos otra opción. Bueno, por último, pues ahí, ¿cierto? Tenemos una imagen. ¿Qué más tendríamos, ¿cierto? Para personalizar, pues como el tema, el encabezado, el color de fondo, pues esto no habría pues como mayor necesidad de tenerlo pues ahí como, ¿cierto? Como pendiente. Bueno, ahí estaría, ¿cierto? Esta información. Si yo pues lo complemento, si lo complemento, sí, lo voy a complementar y les voy a enviar, vamos a complementar con una respuesta más, entonces listo, entonces ¿cómo se recibe? Vamos a agregar una nueva sección. Y esta nueva sección va a ser entonces esta sección final, distribución de los documentos enviados, distribución de los documentos enviados. Entonces, control C, ¿cierto? Distribución de los documentos enviados, 3, ¿cierto? 4. Entonces, esta sección permitirá saber la manera como se distribuyen los documentos enviados a la organización. Listo, documentos enviados. Entonces por acá, listo, tenemos acá nuestro ejercicio y vamos a mirar cuál sería la mejor aquí. ¿Cómo sabe si la dependencia, cómo sabe la dependencia que el documento fue enviado? Estas dos me parecieron muy interesantes. ¿Cómo sabe la dependencia? Entonces vamos a agregar una respuesta. Entonces esta respuesta tal. ¿Cómo sabe la dependencia? ¿Cómo sabe la dependencia? Que ya varios lo hicieron lo más de bien. ¿Cómo sabe la dependencia que el documento fue enviado?
Y eso tocaría, por ejemplo, lo podríamos hacer, perdón, por lista desplegable. ¿Cómo sabe la dependencia que el documento fue enviado? Entonces, mediante correo electrónico, ¿cierto? Mediante planillas, control, correo electrónico, planillas de control, mediante el envío de correo electrónico, planillas de control, entonces notificación del área de notificación del centro de administración documental, notificación del centro de administración documental, mediante correo electrónico, notificación del centro de administración documental, correo electrónico, administración, ¿qué otra forma sería? Telefónica, como lo puso por allí algunos, ¿cierto? Entonces, esto, confirmación vía telefónica, ¿cierto? Entonces, por acá me estaba acordando, ¿cierto? Que aquí hay otra también interesante, ¿cierto? Aquí, agregar otra opción, agreguemos otra opción, y esta opción sería antes por fax, por fax. Listo, vamos a ver cómo queda. Aquí, aquí está. Listo, sección 4. Entonces, ¿cómo sabe la dependencia que el documento fue enviado? Confirmación vía telefónica, confirmación, imagínense, de tantos años y todavía hablando es vía fax. Listo. Y obligatorias, todas obligatorias. Que no se nos escape nada, porque ninguna, ¿cierto? Todas, en general, todas son insumo, ¿cierto? Para el estudio posterior que vamos a realizar. Y nos vamos para vista previa. Entonces, acá, de mi dirección de correo electrónico, Luis Fabián Luis Montoya 5168 arroba 5168 arroba correo.itn.edu.co. Listo, nombres y apellidos, entonces, Montoya, entonces Luis Montoya, administrativo, siguiente, produzco documentos comerciales, sé la forma como se producen, porque tenemos unas plantillas. Siguiente, interior de la organización. Sí, hacemos documentos, ¿cierto? La forma como se producen. Entonces, ¿qué documentos se reciben? Documentos comerciales. ¿Por qué razón los reciben? Pues es el quehacer del día a día de nuestra. ¿Qué tipo de soportes documentales? Los dos. Siguiente. Listo. ¿Cómo se reciben los documentos externos? Se reciben directamente de allí y también por fax, ¿cierto? Entonces, tan siguiente. ¿Y cómo se recibe, cómo sabe la dependencia que el documento fue enviado? Porque nos notifican vía teléfono. Listo. Entonces, mire usted, ¿cierto? Ahí está, enviar una copia de mi respuesta. Si lo solicito, no me interesa, ¿cierto? Entonces, así tengo yo mi ejercicio pues ya organizado. Y vamos a mandarlo. Listo. Se envió su respuesta y el formulario, ¿cierto? Mira por acá una respuesta que llegó y es esta respuesta y aquí está. Te mire cómo todo, ¿cierto? Cómo se va manejando toda la información y nos va entregando de una buena vez, ¿cierto? Todos los datos estadísticos y toda la información y toda la documentación, ¿cierto? Que para poder alimentar este sistema. Y con eso ya uno saca conclusiones y empieza a orientarlo y a hacer todas las directrices del caso. Entonces este documento se los voy a compartir, esto, se lo voy a compartir, ¿cierto? Este formulario, encuesta para la implementación, te vamos a ponerle ya título, encuesta para implementar un sistema, control C, ¿cierto? Te vamos a ponerle el nombre,
encuesta para implementarlo, para implementar un sistema dentro de la organización. Ya ahí quedamos, entonces está guardado y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a compartir entonces con ustedes, ¿cierto? Para que por favor me colaboren, ¿cierto? Para que me colaboren esto, para que me colaboren y lo respondemos y miramos a ver qué resultado obtenemos. Entonces vamos a parar aquí un momentito, vamos a parar aquí un momentito, vamos a parar aquí un momentito, ¿cierto? Vamos a detener nuestra clase, vamos a parar y vamos a buscar, ¿cierto? Nuestro equipo entonces tal, y vamos a buscar el listado, y por acá entonces el número, y por acá entonces vamos a enviar. Lo mandamos, control C, copiar, y vamos a mandarlo, vamos a ver cómo se nos comporta con esta forma de proceder. Vamos por acá, ¿cierto? Enviar, ¿cierto? Enviar y enviar formulario para, control V, vamos a ver si me deja. No, no aparece. Entonces, vamos a cortarlo y entonces vamos a mandarlo y vamos a enviarlo, vamos a sacar rápidamente para, entonces vamos por acá, entonces vamos a tratar, vamos a ver si me lo selecciona, control C, vamos a mandarlo, encuesta, control V, vamos a ver qué nos dice acá. Porque hace que salte aquí la liebre, ¿cierto? Entonces, control, coma, control V, coma, coma, coma. Bueno, hay otra manera, no, utilizándolo en el editor plano, pero bueno, ¿qué importa? Gastemos tiempo aquí, hagámosla completo, vamos a ver cómo se nos va. Diferencia, pero ¿qué importa? No C, correo tm.edu.co, ¿cierto? No me lo pasó, me hubiera tomado todas las direcciones correctamente, pero prefiero curarme eso. Vamos por aquí, correo. Y vamos a ver cómo nos va a enviar. Listo. Desenviado a algunos de ustedes, voy entonces a hacer el envío de otra manera para que me colaboren y vamos a ver cómo nos va, cómo se nos comporta. Muchísimas gracias, pues. Vamos a obtener un enlace, vamos a obtener un vínculo prellenado, ¿cierto? Vamos a obtener este vínculo, aplicar el prellenado y aplicar prellenado de respuestas y luego haz clic, ¿cierto? En obtener vínculo. Prefieren, ¿cierto? Control C,
editar este formulario, aplicar prellenado. Vamos a ver cómo nos va. Control C, y con esto entonces ya le elaboraría entonces un correo y esto a ver cómo se nos comporta. Vamos a ponerlo por acá y vamos a ponerlo por acá. Es cordial saludo, te invito como ejercicio de formularios para nuestra asignatura. Te invito a llenar, te invito a llenarlo, te invito a llenarlo. Sobre la implementación de un sistema de información en una empresa. Es el enlace. Vamos a poner por acá. Vamos a ver qué hace. A ver cómo se nos comporta. Destinatarios. Entonces, se lo voy a enviar a Luis Montoya 5168 arroba Luis Montoya 5168 arroba correo.itm.edu.co. Asunto formulario. Si sale todo bien, entonces estaría compartiéndolo con ustedes, ¿cierto? A ver cómo nos va. Entonces, vamos a iniciar aquí sesión, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar aquí, Luis Montoya, siguiente. Vamos a ver qué aparece, qué nos da. Listo, Luis Fabián, Montoya Domínguez. Este es el ejercicio, vamos a mirar. Sí, parece que funciona, parece que funciona. Entonces, este correo, entonces, vamos a hacer un mensaje nuevo y vamos entonces, ahora sí, a copiar, control C, y vamos a ver si nos da por acá. Para ustedes, muy bien, tal, sí señor, por aquí salió mejor, ¿cierto? Hacen asunto, entonces, prueba formulario. Listo. Y cordial saludo. Cordial saludo. Los invito a llenar este formulario de prueba como parte del ejercicio realizado en clase para uso de un formulario. Gracias por sus respuestas. Mostraremos luego los resultados. Mostraremos, no, compartiremos mejor. Compartiremos luego los resultados. ¿Cierto? Listo, y aquí el vínculo, control Z. Entonces, nuevamente, encuesta para la implementación. Entonces, aquí, el vínculo de prellenado. Nuevamente, control C. Me vengo por acá, por acá, el correo, Luis Fabián. Este es el vínculo de prellenado. Listo. Muy bien. Vamos a ver cómo nos va.
Vamos a ver cómo se nos comporta entonces